Queridas, queridos, primero que nada, una disculpa. Han pasado muchas cosas en mi vida que de alguna u otra forma saldrán a la luz. Pero hoy, queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura de Freud, El crepúsculo de un ídolo. Les recuerdo que este texto es del 2010. Por cuestiones de copyright. No puedo compartirlo con ustedes, pero estuve trabajando en una presentación que quiero compartir con ustedes y que me va a acompañar en mi lectura de Freud, El crepúsculo de un ídolo. Ajá. En esta presentación, que debo reconocerlo, todavía puedo mejorar. Vamos a estar viendo fotografías de la vida del doctor Sigmund Freud y de cómo se vio rodeado de mucha, mucha, mucha gente, ¿vale? Pero el título de hoy, capítulo 3 de El crepúsculo de un ídolo, perdón, el freudismo, un nietzscheanismo, es decir, y les recuerdo, no puedo mostrarles el texto en pantalla. El autor, Michel Onfray, un filósofo francés, nos hablaba de cómo consideraba que Sigmund Freud básicamente le había robado las ideas a Friedrich Nietzsche. Ajá. Y por supuesto, Freud no reconocía que lo que él hacía, que eso es algo que el mismo autor, Michel Onfray, no nos ha definido, qué es el psicoanálisis. Decía, el psicoanálisis, en otras palabras, es filosofía de Nietzsche. Ajá. Algo, digamos, una acusación un poco descabellada, si me lo preguntan, porque ciertamente la filosofía de Nietzsche tiene su valor en la historia. Es un pensamiento a mi gusto exquisito, pero el psicoanálisis es un poco más allá que un pensamiento. El psicoanálisis, y ahorita estamos viendo justamente en pantalla algunos de los primeros psicoanalistas de la historia, además de Sigmund Freud. Por supuesto, les anticipo que esta presentación se va a ir repitiendo hasta que finalice el video de hoy. Y si ustedes gustan, pueden detener alguna de las diapositivas en algún momento para leer justamente las pequeñas biografías o las pequeñas reseñas que puse en cuanto a las figuras de los primeros psicoanalistas. Ajá. Y debo anticipar que al final de esta presentación vienen Melanie Klein, Jacques Lacan, Lionel Trilling, algunas de las figuras destacables de la difusión y de la posterior vida que tuvo el psicoanálisis después de la muerte del doctor Sigmund Freud. Ajá. Pero este trabajo, esta presentación, justo la hice porque en el capítulo pasado se nos habló de un discípulo llamado justamente Edward Hitchman. Y yo decía, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Ah, pues me puse a investigar, fue uno de los primeros discípulos de Sigmund Freud. Se presentaron por allá por 1905, 1907. Pero ya llegaremos también a ese dato. Les recuerdo, estamos viendo los días viernes que me voy a dedicar a subir próximamente el video de vida y obra de Sigmund Freud. Ya casi hemos acabado la primer biografía que vamos a revisar de Sigmund Freud. Hay muchas, ya tengo otra. Pero, regresando al texto, repito, el capítulo se llama El freudismo, un nietzscheanismo. Trae, digamos, como una introducción una frase. Durante mi juventud, Nietzsche representaba para mí una nobleza que no estaba a mi alcance. Sigmund Freud, carta a Arnold Zweig, 11 de mayo de 1934. Ajá. Dice Michel Onfray, es fácil comprender la resistencia opuesta por Freud a una persona a la cual, con toda probabilidad, debe tanto. Para él, el hecho de ser hijo de, así está destacado, debe de deber algo a un padre. Lo sumía en estados psíquicos en los que mostraba un verdadero talento de asesino. Tener una deuda con Schopenhauer o Nietzsche era algo que estaba por encima de sus fuerzas libidinales.
Todas estas palabras de Michel Onfray, ¿vale? Ahora bien, muchos de sus conceptos, hoy incorporados al vocablo general, suponen con frecuencia un trabajo cosmético destinado a disimular la reapropiación freudiana del material intelectual nietzscheano, es decir, de Friedrich Nietzsche. Si hay que dar crédito a los analistas que se codeaban con Freud en las reuniones de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, los siguientes son los elementos del vocabulario freudiano que de Nietzsche pasaron a él, a Sigmund Freud: la etiología sexual de las neurosis, el papel de la inhibición de los instintos en la construcción de la civilización, la cultura, el arte y la moral, la lógica de la abreacción, las estrategias de la represión, la renegación y la escisión del yo, la huida hacia la enfermedad, la somatización, la fuente inconsciente de la conciencia, la importancia de la introspección en la producción de sí, la crítica de la moral cristiana dominante, culpable de generar patologías individuales y colectivas, y la relación entre culpa, mala conciencia y renuncia a los instintos. Este balance es el que se deduce exclusivamente de los dichos de los psicoanalistas, y eso en compañía del propio Freud. Puntos suspensivos. Antes de avanzar, queridas, queridos, es una lectura crítica la que estamos haciendo. Es decir, en primer lugar, también por cuestiones de derecho de autor, no podría yo, o bueno, no pienso yo que no debería, aunque fuera por ampararme por las políticas del uso justo, el fair use, de que leyera yo completo, digamos, de principio a fin este texto. Pero sí me parece algo curioso. Recuerdo yo haber leído los textos de Friedrich Nietzsche, pero no recuerdo yo que Nietzsche hablara específicamente de la neurosis. Y eso es, digamos, como la limitación, pero también lo hermoso de la filosofía de Nietzsche. Nietzsche no se preocupa por las enfermedades de su época. Podría hablar, eso sí, Friedrich Nietzsche, desde una posición específica sobre la moral cristiana. Ajá. Pero de que Freud se haya, digámoslo así, anclado de la filosofía de Nietzsche para sostener ahí una diferencia, no una filosofía, sino una práctica médica, y después independizarse de la ética médica, eso yo no lo encuentro sostenible, digamos, conforme la trayectoria de Michel Onfray o que propone Michel Onfray. Ajá. Ahorita vamos a continuar con el texto. La lista recién mencionada, lo que les acabo de leer, bastaría para mostrar hasta qué punto el freudismo es un nietzscheanismo. Pero es que en serio, miren, esto lo había notado desde el video pasado. Al parecer, Michel Onfray no quiere que leamos a Nietzsche, porque él ya lo leyó por nosotros y nos está entregando un resumen, y a través de ese resumen nos presenta a Freud, ajá, lo cual, por supuesto, es totalmente cuestionable. Yo mismo, si ahorita no puedo compartir el texto, es simplemente por cuestiones legales, pero les invito, lean a Michel Onfray. No se queden únicamente con lo que yo les comento. Por supuesto, lean a Sigmund Freud. Justo ya como la obra de Freud es de, digamos, dominio público, la podemos compartir libremente en Internet. Podemos nosotros justamente leer y no dar una sola interpretación, porque eso es, digamos, dogmático, ciertamente, peligroso desde el punto de vista intelectual o de la libertad de cada uno de nosotros, pero también, queridas, queridos, es cómodo. Es peligroso justamente porque es cómodo. Es cómodo, ¿por qué? Pues porque no necesitamos leerlo porque alguien más ya lo leyó por nosotros, lo cual, por supuesto, es simplemente un argumento para decir yo no quiero leer. Ajá. Lo cual también es válido. Digo, al final, si nosotros lo que queremos es conocer un contenido, que puede ser Freud, que puede ser Melanie Klein, Lacan, podemos escucharlo leído por cualquier persona. Ajá. Pero
interpretar un texto es algo que nosotros no debemos permitirle a nadie. Ajá. Y por supuesto, un texto especializado, un texto no solo médico, pienso jurídico, pienso, no sé, filosófico. Lo rico es poder nosotros atribuirle un significado personal, un significado mío, de ustedes, para ustedes, ajá. De mí para mí, ajá. Y de ustedes para ustedes, ajá. Ahorita regresamos al texto de Michel Onfray. Estamos, creo que es, voy a decirle página 8. A ver, repito, la lista recién mencionada bastaría para mostrar hasta qué punto el freudismo es un nietzscheanismo. Recordemos a las ceceras formateadas de que este último no se define como una adopción lisa y llana de todas las ideas de Nietzsche. Por ejemplo, el eterno retorno, la teoría de la voluntad de poder o el superhombre, sino como el pensamiento producido a partir de la cantera filosófica nietzscheana. Entonces, ¿se robó a Nietzsche o no se lo robó, querido Michel Onfray? Dice el texto, en Freud no se encontrará nada sobre el reciclado de la teoría del eterno retorno de lo mismo o sobre el papel del arte musical en la construcción de una nueva civilización. Bueno, lo del eterno retorno, ahí pienso yo en la pulsión de muerte, querido Michel Onfray. Pero así como tal, literal, palabras de Freud, eterno retorno de lo mismo, no lo recuerdo. Ajá. De todos modos, queridas, queridos, les voy a dejar en la descripción más allá del principio de placer, donde Freud eh, se acerca a esta idea de la pulsión de muerte que les estoy mencionando. Ajá. Vamos a continuar con el texto, ya página 9. Dice Michel Onfray, nuestra pesquisa se beneficiaría también si detallara con minucia lo que el Unbewusst o lo inconsciente, el inconsciente freudiano, debe a la Wille o la voluntad de Nietzsche. Ajá. Palabras alemanas. Ajá. O el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. O la Wille sur Marche, la voluntad de poder de Más allá del bien y del mal, texto de Friedrich Nietzsche. Ajá. Curioso, Más allá del principio de placer, texto de Sigmund Freud, tiene un parecido con Más allá del bien y del mal, de Friedrich Nietzsche, en los títulos. Ajá. En cuanto al contenido, me temo que, si bien recuerdo haber leído Más allá del bien y del mal, no recuerdo el contenido. Por supuesto, en otro momento tal vez podamos aproximarnos y leer a Friedrich Nietzsche, pero, por supuesto, destacando, digamos, en dónde se crean, bajo qué circunstancias históricas y sociales se crean las obras de Nietzsche y de Freud, ¿vale? Dice el texto, ese poder ciego que en los tres filósofos se erige, perdón, en ley, domina, destruye toda posibilidad de libre albedrío, funda una tragedia de la necesidad y produce tantas ramificaciones como variaciones existen sobre un tema posible. Mostraría de otra manera que el freudismo es un nietzscheanismo y le daría la razón a Alfred Adler, cuya perspicacia anuncia y enuncia el linaje que va de Schopenhauer a Freud a través de Nietzsche. Pero esa es una cantera con todas las de la ley. Puntos suspensivos. Ajá. Le encanta el suspenso a este autor. Dice él, otra pista, otra pista y ese es el objeto de este libro, consiste en examinar cómo ilustra Freud la tesis de Nietzsche, en virtud de la cual toda filosofía es confesión autobiográfica de su autor. Planteo la hipótesis de que aquí se encuentra el motivo esencial de la renegación de Nietzsche en Freud. Freud, quiere ignorar lo que ya sabe, el hecho de que, en cuanto filósofo,
cosa que él es y no dejará de ser, crea a partir de sí mismo una visión del mundo para salvar su propio pellejo. Aquí pienso, queridas, queridos, el psicoanálisis como cosmovisión, y es, digamos, una preocupación de Freud. Cosmovisión, cosmogonía, no me acuerdo. No, cosmogonía fueron justamente las palabras de Dalí para describir su propia obra. Eh, Hay un texto, voy a buscarlo, no me acuerdo cómo se llama, es un texto de Sigmund Freud. Ajá. A Sigmund Freud lo que le preocupaba es que justamente el psicoanálisis fuera tratado como un dogma por parte de sus discípulos y se dedicaran a negar, digámoslo así, establecer contacto con la realidad a través de la máscara de la teoría. Ajá. A través de el escudo de la teoría, por decirlo de una manera. Ajá. Y esto es un tema que ocupa a Freud ya hacia el final de su vida. Un Freud que justo como ensayado o enseñado por Charcot, no quiere apoyarse en una teoría. Ajá. No quiere que su obra dependa completamente de lo que se produjo a partir de las observaciones clínicas. Ujú. Dice el texto. ah, Aquí está. Y esto me llama la atención. El autor Michel Onfray dice, Freud es y será, porque yo así lo digo, un filósofo, hoy, mañana y siempre. Ajá. Lo cual, por supuesto, bueno, pues creo que Michel Onfray está en su derecho, aunque también Freud está en su derecho de señalarse como representante de la disciplina que él quiera. Y por supuesto que Freud no se señalaba ni como médico, ni como psiquiatra, ni como psicólogo, ni como filósofo. Freud se denominaba psicoanalista. La pregunta, queridas y queridos, se las hago a ustedes de manera directa. ¿Por qué? ¿Qué es el psicoanálisis? Ajá. Ahorita lo voy a dejar así. He dedicado mucho tiempo en YouTube a contestar esa pregunta, pero es importante reformularla. Es importante tener nosotros al menos la inquietud de definir qué es eso del psicoanálisis. Ajá. Dice el texto. Para Freud es imposible aceptar esa evidencia. Contradice demasiado radicalmente su voluntad proclamada de establecerse en el terreno científico de la prueba, la demostración, el método experimental, la mesa de laboratorio, la observación clínica, lo universal. Sus flechas procuran dar en ese centro del blanco nietzscheano. Toda filosofía procede de una autobiografía. Leamos La Gaya Ciencia de Nietzsche. Una cita literal. Todo lo que sigue está entre comillas. Todo el disfraz inconsciente de necesidades fisiológicas bajo la máscara de la objetividad, la idea, la pura intelectualidad, es capaz de tomar proporciones pavorosas y con bastante frecuencia me he preguntado si la filosofía, en resumidas cuentas, no habrá consistido meramente en una exégesis del cuerpo y un malentendido del cuerpo. Cierra comillas, ¿vale? Es palabras de Nietzsche, pero queridas, queridos, eh, quisiera repetir esa frase de Nietzsche, toda completa, con una precaución. Ajá. El camino de Nietzsche y el camino de Freud fueron distintos. Freud mismo justifica su abordaje, el uso de una palabra que nosotros podíamos simplemente nombrar y la atribución de un significado específico. Ajá. Después de leer toda la obra de Sigmund Freud, podemos decir de manera directa, clara, sin temor a equivocarnos, la base de lo inconsciente es la sexualidad infantil. Con sexualidad infantil no queremos decir de ninguna manera la actividad genital de los niños, llámese masturbación o cualquier otra actividad. Ajá. Con sexualidad infantil nos referimos a la apropiación del cuerpo por un individuo. Ajá. Yo tengo mi cuerpo, ustedes tienen el suyo.
Melanie Klein tenía el suyo, Jacques Lacan también tenía su propio cuerpo. Ajá. En nuestra relación con nuestro propio cuerpo, una relación que establecemos desde chiquititos, cada uno de nosotros va teniendo, digámoslo así, aristas, va teniendo detalles, va teniendo hitos, eventos históricos particulares. El trauma por excelencia infantil es mamá y papá no hacen lo que yo quiero. ¿Por qué papá se tiene que ir a trabajar? ¿Por qué mamá tiene que irse a dormir? Yo quiero jugar con mi mamá. Y ahí están viendo otro ejemplo de trauma. ¿Por qué papá y mamá tuvieron otro bebé? Yo no quiero que tengan otro bebé. Van y lo tiran a la basura, por favor, por ejemplo, cosa que los papás no van a hacer. Ajá. Eh, y por supuesto, con todo esto que les estoy hablando, estoy refiriéndome a la sexualidad infantil, queridas y queridos. Ajá. No se trata, digámoslo así, de una sexualidad como ustedes y yo la podríamos comprender, que lleva justamente a casarnos, ¿no? Que lleva a hacer no solo estudios, sino también amistades, grandes amistades, como Freud y Fliess, ajá, que justamente en el desarrollo del afecto es donde nosotros podemos ver el campo de la sexualidad humana. Ajá. Pero ese fue el trayecto que hizo Freud para poder decir lo inconsciente. ¿Cuál fue el trayecto que hizo Nietzsche? No lo sé. No puedo yo nombrarlo, pero al parecer Michel Onfray dice que es exactamente el mismo. Ajá. Dice, repito otra vez la frase de Nietzsche. Todo el disfraz inconsciente de necesidades fisiológicas bajo la máscara de la objetividad, la idea, la pura intelectualidad, es capaz de tomar proporciones pavorosas y con bastante frecuencia me he preguntado si la filosofía, en resumidas cuentas, no habrá consistido meramente en una exégesis del cuerpo. Ahorita vemos qué es exégesis. Y un malentendido del cuerpo. A ver, permítanme. No sé dónde dejé mi celular. Creo que no lo tengo conmigo. Vámonos a ir a Google. Share, Google. Exégesis. Esa palabra más o menos la recuerdo, pero exégesis. Ahí está. Explicación o interpretación. Miren, esto se usa principalmente en cuestiones dogmáticas. Interpretación crítica completa de un texto netamente científico o investigativo, aunque en algunos casos también puede ser filosófico o religioso. Por ejemplo, el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. Es decir, partimos de que es posible atribuir un significado correcto. Ajá. Esto está interesante. Eh, si les digo que es posible hablar de un significado correcto, hay que tener en cuenta que en esa búsqueda de una verdad hay, digamos, como un sesgo, hay podremos decirlo, un problema o incluso también, ¿por qué no?, una ventaja, nuestras perspectivas, nuestros deseos. Ajá. Esto lo digo no para decir debemos desechar nuestros deseos. No, 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 no se trata de fundar una escuela, digamos, estoica, sino más bien de aproximarnos a la posibilidad de una dinámica entre subjetividad y objetividad. Ajá. Por eso la necesidad que les digo, lean ustedes, estudien ustedes, cuestionen ustedes, planteen ustedes de manera valiente sus propias interpretaciones. Ujú. Vamos a continuar con el texto después de que Michel Onfray cita a Nietzsche tratando de decir Freud robó, Freud robó, Freud robó. Dice Michel Onfray. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está.
Freud disfrazó inconscientemente sus necesidades fisiológicas y reivindicó la objetividad. Ay, querido Michel Onfray, me pregunto, y eso es algo que no lo ha dicho hasta ahorita. Michel Onfray, el autor de Freud, El crepúsculo de un ídolo, ¿se habrá acostado en un diván? ¿Habrá hablado directamente con un analista? Yo no lo sé, él no lo ha dicho. Ajá. Dijo que leyó, pero concienzudamente, casi todas las obras de Freud. No dijo que todas, pero sí mencionó bastantes. Ajá. Y dice que básicamente eran su libro de texto de la universidad, del bachillerato, digámoslo así, educación media, jovencito el autor. Dice el texto, en él, el disimulo y el disfraz de esas evidencias adoptan un cariz extraordinario. En Freud se está refiriendo. El psicoanálisis constituye la exégesis, la interpretación del cuerpo de Freud y nada más. Pero Freud afirma exactamente lo contrario. El psicoanálisis es exégesis de todos los cuerpos, salvo el suyo. Ah, ok. Es que nuevamente Michel Onfray presenta esto como una verdad, presenta esto como un eh, Freud miente, Freud se equivoca y no solo eso, no reconoce que robó a Nietzsche, sino que también se separa de su obra. Pero, ¿cómo llegó a esa conclusión? Me pregunto, Michel Onfray. Dice el texto, para una mirada sagaz, esa disciplina representa la lectura subjetiva de una tragedia existencial marcada por el sello del deseo incestuoso. Pretende ser, para Freud el primero, claro está, una teoría científica del mundo de los instintos y la psique colectiva, la mente colectiva. Para decirlo sin rodeos, Freud niño desea a su madre, con un fantasma de incesto. Freud adulto teoriza la universalidad de un presunto complejo de Edipo. Cualquier hijo de vecino encontrará en Nietzsche la clave, la llave de esta aventura. Freud no quería oír hablar de ella. Sabía que habría una habitación oscura llena de ratas reventadas, serpientes vengativas, gusanos hambrientos. Leamos Más allá del bien y del mal, otro libro de Nietzsche, ¿vale? Primera parte, no sé qué sea esta, es como una S, eh, digamos párrafo 5. Primera parte, párrafo 5. Palabras de Nietzsche. Lo que nos mueve a dirigir a los filósofos, en su conjunto, una mirada en la que solo se mezclan desconfianza y burla. No es tanto descubrir en todo momento qué inocentes son, cuántas veces y con qué facilidad se engañan y se extravían, en suma, cuánta puerilidad, cuánto infantilismo muestran, sino ver con qué falta de sinceridad elevan un concierto unánime de virtuosas y ruidosas protestas cuando se toca por mínimo que sea, el problema de su sinceridad. Todos hacen como si hubieran descubierto y conquistado sus propias opiniones mediante el ejercicio espontáneo de una dialéctica pura, fría y divinamente impasible. A diferencia de los místicos de todo tipo, que, más honestos y palurdos, hablan de su inspiración, cuando lo que defienden por razones inventadas a posteriori es las más de las veces una afirmación arbitraria, un antojo, una intuición, y con mayor frecuencia aún, un deseo muy preciado pero depurado y cuidadosamente pasado por el tamiz. Todos son, mal que les pese, los abogados y a menudo hasta los astutos defensores de sus prejuicios, que ellos llaman verdades. Bueno, queridas, queridos, en serio, Nietzsche es hermoso. Su filosofía es hermosa, pero yo no encuentro nada de psicoanálisis aquí, en esto que acabo de leer.
Seguramente Michel Onfray me va a contradecir, pero eh, me, 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 me encandila, me embeleza, digamos, el pensamiento de Nietzsche. Pero Sigmund Freud, la obra de Freud, la lectura de Freud, la experiencia del diván, no es nada de esto. Nada. Un minuto con un analista, una frase con un analista, una mirada de un psicoanalista puede bastar. No para construir estas bellas palabras, esta hermosa realidad que presenta Nietzsche. Ajá. Hermosa y un tanto, ¿cómo decirlo? Desesperante. Ajá. Eh, lo hermoso del psicoanálisis no es lo que venga del analista, es lo que crea el analizante. Ajá. El analista es, digámoslo así, quien se va orientando a sí mismo en un mundo que no conoce. Ajá. Hay una observación antes de avanzar que quisiera hacerles. Una sola palabra, ya lo había dicho, inconsciente, que no sabemos qué significado le haya querido dar Nietzsche. Para Freud, lo inconsciente era totalmente relacionable con sexualidad infantil. Ajá. Sabemos ya qué es. Con Nietzsche es una palabra. ¿Por qué? Pues porque Nietzsche no hablaba. El trabajo de Nietzsche no era definir lo inconsciente afectivo. El trabajo de Freud sí. El psicoanálisis es la ciencia de lo inconsciente. Y solo un psicoanalista podría sostener una aseveración así. Ajá. Pero parece ser que le estoy dando la razón a Michel Onfray. Vamos a ver qué dice. Dice el texto. Texto temible, considerable, texto revolucionario en la historia de la filosofía, porque anuncia por primera vez que el rey está desnudo. ¿Cuál es el rey? ¿La filosofía, querido Onfray, o Freud? Porque ya no sé, ya no sé. El rey está desnudo, dice Onfray, y descompone el cuadro en sus detalles. El filósofo pretende apoyarse en la razón pura, reivindica el uso de la dialéctica, aspira a la objetividad. Pero su motor es la intuición, como en los místicos. Son caprichos los que movilizan sus tesis. Se cree libre cuando en realidad obedece a la voluntad de poder, un poder más fuerte que él, que lo lleva donde quiere. Se dice dueño de sí mismo, pero erra, se equivoca, como esclavo y servidor de sus instintos, sus deseos secretos, sus aspiraciones íntimas, lo que llama sus verdades prejuicios. Puntos suspensivos otra vez. Les digo, le encanta a este autor, Michel Onfray, poner puntos suspensivos en sus textos. Dice el texto, Freud no puede, no quiere escuchar ese discurso. Una parte de sí mismo sabe que Nietzsche dice la verdad en general y en particular. Otra insiste en persuadirlo de lo contrario. En serio, es que miren, ese es también algo que hemos observado desde el primer capítulo. No es que Michel Onfray interprete a Freud. Yo les he dicho, cuestionen lo que digo, cuestionen mi lectura, cuestionen mi interpretación, pero Michel Onfray no interpreta a Freud, le asigna directa e incuestionablemente una verdad, no un significado, no un posiblemente esto significa esto. No, no, no. Freud es así. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Ajá. Ok, bueno, adelante. Dice el texto. Este perpetuo tropismo de atracción. Si es aquí, un segundito. Sí, este perpetuo tropismo de atracción y repulsión se arraiga en aquella verdad escrita en los libros del filósofo, sin duda, pero también en el discurso desarrollado y desplegado por Lu Andrea Salomé en su obra, transmitido a Freud por el doctor Panet.
el amigo del solitario de la Engadina, de quien él habla tres veces en la interpretación de los sueños como de un amigo, sin mencionar las reuniones de la Sociedad Psicoanalítica, donde el comentario de Ecce Homo, otro libro de Nietzsche, no puede evitar esa tesis desarrollada a lo largo de toda una página en el libro. Bueno, curiosamente, justo entre una de las personas que incluí como cercana a Freud fue Lu Andrea Salomé. Hace no mucho que pasó, digamos, en las biografías al fondo de la pantalla. Pero vamos a continuar, queridas, queridos. Creo que se entiende que una de las discípulas de Freud, una de las grandes también transmisoras del psicoanálisis, una enamorada de la obra de Freud, Lu Andrea Salomé, amiga muy cercana de Nietzsche, y se encarga no de acusar a Freud de ladrón, no de acusar al psicoanálisis de un discurso falso, sino, digamos, de desarrollar ideas. Que eso es lo curioso, queridas, queridos. Eh, Cuando Freud plantea el psicoanálisis, se lo plantea, digamos, como una, ¿cómo decirlo? Una mirada. Ajá. A partir de esa mirada, podemos encontrar verdades. Es posible, pero ¿qué parte del discurso filosófico es verdad? Y esto lo podemos ahorita contestar con el mismo Nietzsche. Nada. El discurso filosófico no es necesario que aterrice en una verdad. Ajá. Como por ejemplo, al contrario de la interpretación de los sueños. Les repito, un psicoanalista no puede interpretar un sueño que no soñó. ¿Sabían eso ustedes? Un psicoanalista no podrá tomar un sueño de un paciente e interpretarlo libremente. ¿Por qué? Pues porque tiene la clave, ¿no? El psicoanálisis da la clave. Pues no, el psicoanálisis no es eso. Ajá. Sin embargo, el psicoanalista irá haciendo las preguntas necesarias para que el propio soñante pueda dar la interpretación de ese sueño. Ajá. La clave no la tiene el psicoanalista. El psicoanálisis no es un conjunto de conocimientos para que nosotros como psicoanalistas podamos interpretarlo todo, sino es justamente la llave para preguntar qué significa eso a la persona que justamente establece tanto el sueño como su significado. Y por supuesto, es ahí donde se encuentra lo inconsciente. Es algo que el soñante sabe y no sabe. Ajá. Es algo que el soñante sabe, pero no establece de manera rápida, de manera sencilla, las relaciones entre eso que soñó y lo que él o ella vivió, lo que él o ella tiene por certero. Pero regresamos al texto, si no me voy a quedar aquí hablando sobre realidades y intuiciones, dice Nietzsche. Ajá. Em, Dice Michel Onfray, de modo que, o bien uno acepta la verdad de lo afirmado por Nietzsche y se condena a lo singular y lo particular, y el filósofo es entonces un artista como cualquier otro, un esteta, un literato, o bien recursa, niega y se afana en la renegación. Mejor, reivindica una posición en las antípodas. Entiendo que en los extremos. Así, entre comillas, lo que Nietzsche escribe es justo, pero solo incumbe a los filósofos. Ahora bien, yo soy un psicoanalista, un científico. En consecuencia, ese análisis no me concierne. Vale para Spinoza o Kant, sino para Platón, sobre quienes Nietzsche ejerce su método con una crueldad arrebatadora, pero no para Kepler, Galileo, Darwin o
yo mismo. Fíjense otra vez, estas palabras, por supuesto, Freud nunca las dijo. Michel Onfray se las atribuye. Michel Onfray, ya ven los nombres franceses. Dice el texto. Por lo tanto, Freud proclama a voz en cuello que no es filósofo, que no le gusta la filosofía, que es un hombre de ciencia. Con todo, el inventor del psicoanálisis no es más científico que Shakespeare o Cervantes, para citar a dos de sus autores preferidos. Gústele o no, es un filósofo que, con sus intuiciones, elabora verdades presuntamente universales, como cuáles. Piensa a partir de sí mismo con la mirada puesta en su salvación personal. Y aquí, salvación, ¿qué clase de salvación quiere Freud, querido Michel Onfray? Ya es al menos la segunda vez que encuentro esta palabra salvación en el texto. Ajá. A ver, no me voy a regresar a leer la página entera, pero sí es al menos la segunda vez que habla de salvación. No sé si será una cuestión de la traducción. Vamos a continuar. Su teoría procede de su confesión autobiográfica, y en ello de la primera y la última línea de su obra. Singularmente, ¿cuáles fueron, querido Onfray? La primera y la última línea. Singularmente, dice Onfray, y siempre afectado por la incapacidad de ver en él lo que pretende discernir con tanta claridad en otros, Freud explica lo que define la filosofía, la proposición de una visión del mundo, y luego desarrolla sus teorías a lo largo de más de medio siglo, proponiendo, puntos suspensivos, una visión del mundo. Pero que nadie diga jamás que es un filósofo. Pero, es que mira, aquí hay algo muy curioso. Mm, Les voy a dejar en la descripción otro texto bellísimo de Sigmund Freud, El porvenir de una ilusión. Ahí donde dejé mi cuadernito, acá está. El porvenir de una ilusión. En el porvenir de una ilusión, el doctor Freud hace un ejercicio un tanto loco, pero también muy interesante. Creo que es en el capítulo 3 o 4, ya ustedes lo revisarán con calma, cuando al principio del capítulo, Freud dice, estamos yendo muy tranquilos y esto que estamos haciendo más bien parece como un monólogo, ajá, que es justamente lo que está haciendo Michel Onfray, atribuyendo libremente pensamientos, palabras a la boca de Sigmund Freud, ajá, a la persona de Sigmund Freud. Nos está presentando a un Freud sin darle a Freud la propia capacidad de presentarse a sí mismo. Ajá. Ok, él y solo él, Michel Onfray, se toma esa libertad. Pero en ese texto que le citaba, El porvenir de una ilusión, les recuerdo, Freud dice, tenemos al parecer todo muy fácil. Vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a recurrir a un opositor. A partir de hoy, o a partir de este momento, en mi texto, en mi ensayo, El porvenir de una ilusión, yo voy a representarme a mí mismo un opositor, es decir, voy a cuestionar absolutamente todo lo que yo proponga. Si yo digo que es día, yo mismo voy a decir, ¿por qué? No, es noche. Ajá. Si yo digo que es noche, yo voy a preguntar por qué y voy a presentar las razones por las cuales no supongo, argumento que es día. Ajá. Es un ejercicio de locura, es un ejercicio, digámoslo, de libertad creativa de Sigmund Freud, que lo hace varias veces en toda su obra. Pero en este ejercicio, Freud justamente desarrolla argumentos a favor y en contra de lo que él mismo está exponiendo. Ajá. No nos está diciendo todo lo que yo digo estoy bien. Está justamente recorriendo dos caminos al mismo tiempo. Ajá. Y eso es lo que no está haciendo Michel Onfray. Michel Onfray dice, ladrón, 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 y señala a Freud. Eres un filósofo, mentiroso, pero... No. No te estoy diciendo mentiroso por filósofo, sino te estoy diciendo filósofo porque
tú no quieres reconocer que eres filósofo. Ajá. Ok, es la forma de trabajo, es el planteamiento, es quién es Michel Onfray. Ajá. No lo estoy psicoanalizando, simplemente estamos leyendo su texto. Él mismo lo está exponiendo. Digo, es que, miren, hay una cosa que nosotros debemos distinguir del psicoanálisis y de lo que se quiso hacer justamente, entre ellas Melanie Klein, después de la muerte de Freud. Cuando hablamos de la relación del psicoanálisis con la ciencia, no podemos asegurar que el psicoanálisis tenga una verdad universal. Ajá. Y al mismo tiempo, sí podemos decir, justamente de manera paradójica, que el psicoanálisis tal vez no posee, pero sí es el camino para que todos los seres humanos puedan dar cuenta de una verdad universal, que cada uno de nosotros somos diferentes, que cada uno de nosotros tenemos vidas diferentes y tenemos reglas diferentes de cómo tiene que ser la vida, de cómo tiene que ser la familia, de cómo aprendemos, de cómo vivimos el amor, de cómo vivimos nuestro cuerpo. Ajá. Ahora, ¿esto lo dijo Freud? Pues no. Así con estas palabras, no, lo estoy diciendo yo, pero esto que estoy diciendo para mí hoy sería imposible sin la obra de Sigmund Freud. Totalmente imposible. Ajá. Ahora, regresando al texto de Michel Onfray. mm, a ver, permítanme. Ya estamos un poquito menos de la mitad. Yo creo que sí lo acabamos hoy. Freud leyó, sobre todo, filosofía. Pero como no quiere decir qué, cuándo, cómo, ni revelar las fuentes, las influencias, sus relaciones con tal o cual gran pensador, sino con tal o cual gran pensamiento, debemos proceder a la manera de arqueólogos y buscar por doquier los afloramientos, rastrear huellas y sobre todo encarar excavaciones donde parezca que el filósofo Freud tomó prestados de la filosofía para construir su visión del mundo, recubierta con el bello atuendo de la ciencia. Ese es el punto. Ese es, digamos, el gran problema del planteamiento de Michel Onfray. Supongamos, esto lo expongo en mi propio libro con una comparación que yo no recuerdo haber leído. A lo mejor ustedes la encuentran no sé dónde. Sé que no está en la obra de Freud, pero mi rojo no es tu rojo. Ajá. Lo que yo no, no entiendo, no pienso, lo que yo vivo con el color rojo es una experiencia al menos ligeramente diferente de la que cada uno de ustedes tiene. Vivencia, no pensamiento. Ajá. Ese es, digamos, si yo, el problema de Michel Onfray, el problema de la filosofía, si yo leo a Platón, soy yo el que lee a Platón. No es Platón pensando a través de mí. No puedo yo pensar como Platón porque yo no tengo el cuerpo ni las experiencias de Platón. Solo por poner un ejemplo. Ahora, si yo leo a Freud, yo no puedo pensar como Freud. Ajá. ¿Por qué? Porque yo no soy Sigmund Freud. El pensamiento, digámoslo así, lo que viaja a través del lenguaje no es pensamiento, es vivencia. Ajá.
La vivencia de Sigmund Freud puede hacer eco en mí o puede que no. Ajá. Aún así, lo que yo viví en un diván, lo que yo viví frente a un analista, es algo único, algo particular, específico de ese tipo de relación en ese tipo de ambiente. Ajá. No fue, digamos, ni con Freud, ni con Lacan, ni con Abraham, con ninguno de ellos. Ajá. Y aún así, la experiencia de yo estarme escuchando a mí mismo y yo de repente encontrar en mi discurso algo que yo no sabía que estaba ahí, pero que tiene toda la conexión conmigo mismo, no con la obra de Freud, no con el pensamiento, no con la interpretación de los sueños. Cuando yo digo, ay, caray, eso es mío, sí, ese pensamiento estaba ahí desde hace muchos años, décadas incluso, y me ha dado forma, y yo no sabía que ahí he estado siempre. Y no es un pensamiento que yo quiera quitar, no es un pensamiento que yo quiera combatir, que yo quiera cancelar en mí, sino reconocer. Y hablando aquí justo de pensamiento, pensamiento, experiencia, pensamiento, vivencia, pensamiento, fantasía, pensamiento, algo más allá que eso ya lo dijo Platón. Pues no, eso ya lo dijo Freud. Pues no, eso es lo particular, lo específico y lo especial del psicoanálisis. No de Freud, no de Nietzsche, no de ninguno de estos caballeros que están viendo en pantalla. Cuando uno se da cuenta de esa clase de fenómenos atemporales, ajá, por mencionar una de las características de lo inconsciente, esa clase, digamos, de pastosidad, de dinámicas, esa clase, digamos, también de maldiciones y bendiciones, esa clase de relaciones de mí conmigo mismo, de mí con mi pasado, de mí con mi futuro, de mí con mi deseo, mis fantasías, etcétera, 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 etcétera. Ajá. No hay un fin específico, no hay tampoco un principio específico. Ujú. No hay por supuesto, citando esta gran crítica que he hecho, un concepto que me salve de mí mismo como la salud mental. Es más bien una relación que yo puedo buscar conmigo mismo que me lleva más allá de esas propuestas inhumanas que se levantan desde la política, como lo es la salud mental. Ajá. Pero regresamos al texto. Ajá. Tratando de darles una perspectiva más allá de la filosofía, queridas y queridos, no es por supuesto que como psicoanalistas nosotros digamos y definamos lo que es un vivir bien, lo que es una ética. Cada quien, cada uno de nosotros, cada persona define su ética, define su moral. Pero regresamos al texto. Entonces Michel Onfray dice, Freud es un ladrón y le robó a muchos, no solo a Nietzsche. Dice el texto, con el objeto de mostrar que la autobiografía está en el origen del pensamiento o los conceptos, examinaremos un espécimen de noción inventada por él, por Freud, para justificar su exclusión de la filosofía y los filósofos. Veremos aquí como en otros lugares, en otras palabras, como en él, como en todos los demás, que un concepto no cae del cielo, sino que sube de un cuerpo a fin de justificar sus dinámicas pulsionales. Este concepto se denomina criptomnesia. A la vista y el conocimiento de lo que encubre, tal vez se comprenderá hasta qué punto esta noción procede
más que ninguna otra de la autobiografía. Antes de continuar, una breve observación. Ahorita el autor está pareciendo enemistar de manera definitiva la filosofía y el psicoanálisis. Ajá. Y debemos nosotros entender que es un planteamiento. No toda la filosofía se enemistó con el psicoanálisis, a pesar de que el psicoanálisis sí hace, digamos, como una crítica severa a la filosofía. Antes de Lacan, desde Freud. Ajá. Eh, ya les he mencionado el interés de la filosofía en el psicoanálisis, texto de Sigmund Freud, se los dejo en la descripción, pero también hay grandes obras de filósofos hacia el psicoanálisis. Les voy a recomendar una llamada, es de Paul Berchery, Génesis de los conceptos freudianos. No la tengo yo en PDF, pero estoy seguro que la pueden obtener. Eh, de hecho, es posible, y creo que sí la debo de tener eh, en mis archivos. Paul Berchery. Y hay otras, ahorita no recuerdo. Eh, Debo tener otras, y esta más bien en mi biblioteca física, otros libros de filosofía del psicoanálisis. Pero ahorita vamos a continuar con Michel Onfray. Estaba hablando de criptopnesia, ¿vale? A la vista y el conocimiento, repito, de lo que encubre, tal vez se comprenderá hasta qué punto esta noción procede más que ninguna otra de la autobiografía. Puntos suspensivos. La palabra aparece en una obra publicada por Freud en debida forma, pero también en una carta a Dorion el 7 de octubre de 1938. Criptognesia figura, en efecto, en el texto de Freud, análisis terminable e interminable. Se los dejo en la descripción. Permítanme. Análisis terminable. Texto de 1937. Criptognesia figura para respaldar un análisis de las fuentes de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Un par de nociones inducidas en el texto más allá del principio de placer de Sigmund Freud, de 1920, cuando Freud propone una reformulación de su sistema tópico pulsional. Aquí básicamente lo que hace Freud es buscar lo más básico, lo más elemental de el deseo humano. Ajá. Hablando de la pulsión se plantea como un concepto que no es ni físico, es decir, ni del cuerpo, ni de la mente. Ajá. Les dejo en la descripción también pulsiones y destinos de pulsión. Y ya estamos a punto de ver justamente una de las contribuciones de Sabina Spellheim. Ahorita lo ven en pantalla. Ella plantea justamente la pulsión de muerte y Freud justamente a partir de este planteamiento se ve confrontado. Ajá. La teoría de Sigmund Freud no es la verdad. Ajá. Él mismo lo reconoce así. La teoría es un en lo de mientras podemos pensarlo así. La que sigue es Spellrein. Spielrein. Spielrein. Dice el texto, en la obra freudiana, más allá del principio de placer, la primera de esas dos pulsiones apunta a conservar la vida. El e... No, espérame. La primera de esas dos pulsiones apunta a conservar la vida y mantener la cohesión de la sustancia viviente, su unidad y su existencia, mientras que el objeto de la segunda es destruirla y volver al estado anterior a la vida. Esto es, la nada. Me parece una lectura muy superficial, querido Onfray. ¿Por qué? No me acuerdo si es en Más allá del principio de placer o no debe ser ahí. Se los dejo en la descripción, ustedes ya lo revisarán conmigo. Ese texto sí lo comparto en pantalla. Pero justamente no solo es una cuestión de biología, es una cuestión también
de muchas especies, después de la reproducción, los individuos tienden a morir. Ajá. Entonces, justo este lapsus que tuve mientras leía ahorita a Frey, les repito, la primera de estas dos pulsiones apunta a conservar la vida. Y yo iba a decir el Eros, pero el Eros conserva la especie, no la vida individual. Ajá. El Eros, la necesidad de reproducción, digámoslo así, el deseo sexual. Mientras que, aquí lo podemos decir, el tánatos es, digamos, una tendencia narcisista que nos sustrae del contacto sexual, pero que nos permite sostener la vida como individuos. Ajá. Ahorita dejo hasta ahí mi lectura, mi interpretación de Más allá del principio de placer. Yo les invito, hagan la suya propia. Ajá. No que tomen la mía y la hagan para ustedes, no. Lean, lean conmigo o sin mí, Más allá del principio de placer, y ustedes ya me contarán. Ajá. ¿Cuál es exactamente la pulsión que conserva la vida? ¿El Eros o el Tánatos? Ajá. ¿Por qué? Si yo escojo vivir para mí, estoy escogiéndome sobre la especie. Pero si yo escojo la especie, si yo me reproduzco, yo tengo que morir. Ajá. Lo cual, por supuesto, pues no es tan deseable al final. Pero ahorita, otra vez, Michel Onfray ya nos leyó Más allá del principio de placer y ya nos dijo el significado de todo el texto. Ajá. Hay una necesidad de vivir y una necesidad de matar. Y eso es todo. Pues no. Dice el texto, designa asimismo lo que una de las discípulas de Freud, Barbara Lowe, llama principio de nirvana, una expresión que él retoma sin mención específica de su autora. ¿En serio? Freud simula, pues, asombrarse cuando, al discurrir sobre el par eros tánatos, explica que Empédocles de Agrigento ya había propuesto una teoría bastante parecida. Ok, ok. Bárbara Lowe, la voy a incluir entre los discípulos, no la había encontrado, pero tiene razón. Bárbara Lowe. Continuamos con el texto. El filósofo de Agrigento elabora esa tesis en el siglo V a.C. y señala en su gran poema sobre la naturaleza que todo se reduce a un combate entre el amor y la guerra, dos fuerzas activas en los cuatro elementos constitutivos de lo real. La primera fuerza aglomera las partículas, la segunda disgrega la aleación, separa la aleación. Ajá. Lo real se constituye por una alternancia perpetua de esas pulsiones propias del movimiento del mundo. ¿Podría la teoría freudiana de la pulsión de vida y la pulsión de muerte deber algo al texto filosófico de Empédocles? Freud evita responder si ha leído o no, pero señala haber reencontrado su teoría en, entre comillas, una de las figuras más grandiosas y asombrosas de la historia de la cultura griega. Cierra comillas. Sigue un panegírico de los talentos excepcionales de ese hombre a quien, entre comillas, sus contemporáneos, puntos suspensivos, veneraban como un dios. Ok, permítame un segundito. En la época, esta teoría de las dos pulsiones no se granjeaba la adhesión de la comunidad psicoanalítica. Ahora bien, a Freud no le gusta que se le resistan. Por ello, su alegría estalla a la luz del día cuando puede oponer a esa resistencia de la corporación del genio, a la corporación el genio de un filósofo presocrático, que ha pensado lo mismo que él. De un lado, eh, es que, ¿qué es el psicoanálisis? Únicamente el pensamiento de Freud. Si eso es así,
¿Qué fue lo que yo viví en un diván? ¿Ah? Yo no conocía a Freud. Lejos estuve de alguno de sus discípulos. Y es que ese es el punto. Yo no viví el psicoanálisis como un ejercicio de dominio sobre mí. Yo no viví el psicoanálisis como una imposición de mi analista hacia mí. Yo. Pero supongo que habrá quien sí lo haya vivido así. Pero, regreso al texto. Entonces, al parecer Michel Onfray acusa a Freud de apoyarse en Empédocles. Dice el texto, de un lado, la impericia, la falta de pericia, de habilidad, de una camarilla, de un grupo psicoanalítico incapaz de comprender su talento. De otro lado, Empédocles, quien, con un poco de suerte y a despecho de la cronología, también habría podido ser un freudiano sin saberlo. Puntos suspensivos. En serio, ya vi otros puntos suspensivos, al menos otro y ya. En el resto del capítulo. Ah, no, otros dos. Dice Michel Onfray, fortalecido con el patrocinio de Empédocles, Freud está casi dispuesto a afirmar la identidad de las teorías del pensador de Agrigento, y las suyas. Pero la cosa es imposible, ni hablar de comparación con un filósofo o una filosofía. Puntos suspensivos. En consecuencia, hay una diferencia fundamental. La teoría, entre comillas, del griego es una fantasía cósmica, mientras que la nuestra se ciñe, se apega a pretender una validez biológica. Véase página 261, volumen 23. No creo que sea la Standard Edition. Ah, en algún momento de más allá del principio de placer. Dice el texto. Volvemos a un terreno conocido. De un lado, la intuición, la imaginación, y de otro lado, la ciencia. Aquí, Empédocles. Allí, Freud. O bien, ayer una poética de la ensoñación, hoy una doctrina de la verdad. Freud leyó a Empédocles. Si la respuesta es afirmativa, sacó de él un beneficio intelectual al adaptar la teoría presocrática de la lucha entre el amor y la guerra a su teoría de las dos pulsiones. Leamos lo que dice sobre la cuestión de la anterioridad de esa doctrina, perdón, de esa teoría. Entre comillas, palabras de Freud. A esta corroboración sacrifico de buena gana el prestigio de la originalidad tanto más cuanto que, dada la extensión de mis lecturas en mis años tempranos, nunca puedo estar seguro de que mi supuesta creación nueva no fuera una operación de la criptomnesia. Ok. La criptomnesia define aquí, por lo tanto, el enterramiento inconsciente de una referencia adquirida por la lectura y su posterior surgimiento inopinado en una elaboración de una teoría que se pretende exclusivamente salida de su mente virgen. ¿Cuál mente es virgen, querido Frey? Dice el texto, el teórico del funcionamiento inconsciente no considera necesario analizar con mayor profundidad ese bonito concepto tomado de Theodor Flournoy, como harina en inglés, flour, Noy, N-O-Y, ajá, Flournoy. Una noción tan práctica para justificar que tal vez uno haya leído, que ya no se acuerda y que, vista la ausencia de recuerdo, la referencia antigua no tiene papel alguno en su epifanía contemporánea. Es que, a ver, mm, algo que también me llama la atención de este planteamiento, de esta lectura, de, digamos, el argumento de Onfray. Pensamos, querido Onfray, es posible dar no solo con pensamientos anteriores de los cuales no sabemos si los leímos, si los escuchamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es posible pensar? Me pregunto yo. Si sí,
¿Por qué? Y si no, ¿por qué? Ahorita lo que estoy entendiendo, es algo que también yo mismo les había argumentado en este mismo video. Yo, en un diván, me doy cuenta como aquel pensamiento que, por ejemplo, pude haber tenido a los 3 años, sigue vigente, me sostiene, me da miedo o me da valor. Ajá. X, Y o Z, sea positivo, sea negativo, para los propósitos que yo quiera o que yo no quiera reconocer en mí. Ajá. Pero, por otro lado, pudimos habernos sometido, incluso involuntariamente, a una idea, a una fantasía, a una representación. Ajá. Un algo que de repente halló lugar en nosotros. Ajá. Un contenido, una vivencia. Ajá. Si esa vivencia, conforme a mis propias limitaciones en el lenguaje, en mi vocabulario, la puedo plantear de manera similar a Sigmund Freud o a Sócrates o a Schopenhauer, quien ustedes gusten y manden. Ajá. ¿Eso quiere decir que pensamos lo mismo? Y si pensamos lo mismo, el pensamiento solo sería repetición del lenguaje. ¿Dónde queda la vivencia? Me pregunto. Regresamos al texto. La criptomnesia, dice Onfray, define aquí, por lo tanto, el enterramiento inconsciente de una referencia adquirida por la lectura y su posterior surgimiento inopinado en la elaboración de una teoría que se pretende exclusivamente salida de su mente virgen. Esto ya lo había leído. Me adelanto. Ah, no, creo que tengo que retomarlo. El teórico del funcionamiento inconsciente no considera necesario analizar con mayor profundidad ese bonito concepto tomado de Theodor Flournoy, una noción tan práctica para justificar que tal vez uno haya leído, que ya no se acuerda, y que, vista la ausencia de recuerdo, la referencia antigua no tiene papel alguno en su epifanía contemporánea. El autor de una psicopatología de la vida cotidiana, Freud, recordaría a Freud que el olvido mantiene una relación extremadamente íntima con el inconsciente y que además, y que detrás de ese tipo de aventura siempre se perfila la sombra de Edipo, de un padre que amenaza castrar a su hijo con un cuchillo o de una madre con la cual uno tiene ganas de acostarse. Puntos suspensivos. Entonces, ¿lo estás acusando de tener un inconsciente, querido Frey? Porque, bueno, habrá que leer a Freud. Eh, mm, es que aquí también, nuevamente, quiere resumir psicopatología de la vida cotidiana en menos de medio párrafo, lo cual digo, es un poquitito, ¿cómo decirlo? Difícil. Dice el texto, ya estamos, me falta una página y cachito. Resulta difícil entonces señalar las fuentes filosóficas del pensamiento de un filósofo que no quiere serlo y que tampoco tiene que serlo, debemos reconocer. Y aspira a la condición de científico. Es que, miren, queridas, queridos, un psicoanalista, ciertamente, es aquel o aquella que ha tenido alguna, ¿por qué no decirlo? Revelación de su propio inconsciente. Ajá. De su propio inconsciente. Ujú. Pero, ¿y qué tal si el psicoanalista en algún momento de su vida dice, ya no quiero saber nada de psicoanálisis, como lo hizo Jung, como lo hizo Adler, como lo hicieron muchos otros, Stickel, Wilhelm Stickel, varios más, ajá, van a ver en pantalla al rato a otros, ajá. Pero, ¿por qué una persona?
tendría que reconocerse a sí mismo como filósofo. Ajá. Cuando no quiere hacerlo. Un ejemplo, algo que yo he observado entre aquellas chicas con las cuales he salido, digamos, un nivel de inocencia cuando me preguntan, ¿tú crees en Dios? Ajá. Muchas personas en México, una sociedad eminentemente católica, pero también católica en un sentido superficial, ajá. Creer en Dios es, digamos, como sinónimo de ser bueno. Ajá. ¿Y qué tal? Básicamente, no solo en la universidad, sino, digámoslo así, en una sociedad extensa, el no creer en Dios es básicamente un yo no soy bueno. Ajá. Yo más bien soy malo. Ujú. No es tanto que yo presuma de libertad intelectual, sino es más bien una libertad moral de la cual yo o cualquier persona que dice, no, yo no creo en Dios, ajá, responde. Ujú. Pero también no solo esa libertad moral, sino también una cierta posición ética al respecto de yo no creo en Dios porque la vida es muy fea. Ajá. Yo no creo en Dios porque existen las guerras. Yo no creo en Dios porque X, Y o Z. Ajá. Pero bueno, eso me lo han preguntado algunas chicas con las cuales he salido, y no en el sentido de háblame de psicoanálisis, explícame cuál es tu postura religiosa con respecto a lo que tú has vivido, a lo que tú sabes, lo que tú conoces, lo que tú practicas. Ajá. No, no, no. Es más bien, o así lo percibo, una inocencia, no de todas, pero sí de algunas chicas con las que he salido, que buscan hallarse en mí, buscan hallar una ética, una, digámoslo así, moral parecida a la mía. Ajá. Pero, ¿por qué lo digo? Justamente, Michel Onfray acusa a Sigmund Freud de no querer ser filósofo. ¿Ustedes son filósofos, queridas y queridos? ¿Filósofas o filósofos? ¿Y qué tal si acusamos a Michel Onfray de ser un cristiano de closet, como está acusando a Sigmund Freud? ¿Por qué? Porque todos somos creyentes, ¿no? Porque a pesar de que Michel Onfray pudiera decir, yo no creo en Dios, está haciendo, digamos, una negación sobre una palabra que todos podemos hablar. Y como todos podemos decir Dios, entonces todos creemos en Dios. Ajá. Entonces todos somos creyentes. Es básicamente la misma lógica que está usando Michel Onfray con Freud. Michel Onfray dice, Freud es un filósofo que no quiere reconocer que es filósofo. ¿Por qué? Porque en algún momento leyó filosofía. Nada más que no se acuerda, pero vamos a recordarle porque somos buenos. Ajá. Y él tiene que reconocer, porque él tiene que ser bueno, que es filósofo. Bueno, pues no. Ajá. El punto central es este, queridas, queridos. El abrazar una denominación que puede ser científica, que puede ser cultural, que puede ser dogmática, lo que ustedes gusten y manden, es simplemente un acto verbal. Entonces, al hecho de que Freud no se haya reconocido a sí mismo como un filósofo, es nada más un decir que incide o afecta directamente y de manera exclusiva al narcisismo de Michel Onfray. Y aquí sí estoy siendo un tanto analítico hacia el autor, Michel Onfray. ¿Qué gana? ¿Qué ganamos nosotros con que Freud haya dicho, yo soy filósofo? ¿Qué ganamos nosotros con que yo diga, soy cristiano, o soy ateo, o soy musulmán, o soy X, Y o Z? Pues una ganancia narcisística. ¿Qué ganamos con decir yo soy
de derecha, yo soy de izquierda, yo soy político de centro, yo soy X, yo soy Z. Y ahorita la pregunta, ¿ustedes le hubieran creído a Freud? ¿Yo soy filósofo? ¿Ustedes, con todo lo que estoy diciendo, me creerían a mí? ¿Soy creyente o soy ateo? Palabras son palabras, queridas y queridos. Y si ustedes dejan su confianza en las palabras de cualquier persona que se acerque con cualquier palabra que ellos suponen, tal vez de manera apropiada, que ustedes esperan escuchar, entonces, queridas y queridos, son ustedes los inocentes. Y se los digo esto primero, porque eso justamente lo aprendí en un diván. Y segundo, la misma sociedad humana representa un peligro para todas las personas que inocentemente le creen a su semejante. Ay, es que yo traigo la solución para tu salud mental, solo deposítame acá. Ay, es que yo te voy a ofrecer el perdón de Dios, solo transfiéreme la propiedad de tus terrenos, regálame tu coche, etcétera, 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 etcétera. Yo te amo hoy, mañana y siempre, pero dame para mi droga, por favor. Ajá. Ejemplos, ajá, queridas y queridos. Dice el texto. mm, Resulta difícil, entonces, señalar las fuentes filosóficas del pensamiento de un filósofo que no quiere serlo y aspira a la condición de científico, pero gravosas presunciones pesan sobre el criptomnésico. He aquí una lista de préstamos posibles tomados solo en el mundo de la filosofía antigua. Empédocles y su teoría del par, amor, destrucción y pulsión de vida, pulsión de muerte, como acabamos de ver, el basamiento ontológico del conócete a ti mismo, socrático, y la necesidad de la introspección. ¿En dónde diablos está eso? Y más tarde del autoanálisis en la construcción de uno mismo. Numerosos puentes, aunque Freud los niegue, entre la interpretación de los sueños de Artemidoro y el método simbólico de la interpretación de los sueños de Freud, que me quedé callado porque Freud sí menciona a Artemidoro de Aldeano varias veces en la interpretación de los sueños. Les dejo la interpretación. En aquel momento no sabía compartir pantalla, pero la interpretación de los sueños en la descripción de este texto, de este video. Y por supuesto, ya llegaremos a la interpretación de los sueños en ediciones o en la traducción de Luis López Ballesteros. Ajá. Continuamos con los supuestos robos de Freud a la filosofía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ujú. A ver. Ay, caray, creo que me salté. No, un segundito. Me perdí un poquito en la lectura. Uy, aquí está. La técnica de Antifonte de Atenas, quien para curar patologías hacía hablar a la gente, que a continuación pagaba por haber aliviado su conciencia, y el famoso dispositivo analítico del tratamiento por la palabra rentable. La teoría del andrógino en el discurso de Aristófanes, del banquete de Platón, y la teoría freudiana de la bisexualidad. Freud cita esta fuente en sus tres ensayos de teoría sexual, que les dejo en la descripción. Pasamos por, pasemos a los contemporáneos de Freud. Los elementos tomados de los científicos abundan y trabajos voluminosos y definitivos, sobre todo Henry F. Ellenberger en su historia del descubrimiento del inconsciente y Frank J. Sulloway en Freud, Biologist of the Mind, biologista de la mente. Establecen las filiaciones, los puntos de paso, las influencias disimuladas, el material utilizado positiva o negativamente y todo lo que demuestra el arraigo de Freud en un terreno intelectual, sociológico, filosófico.
pero también anatómico, histológico, fisiológico, biológico, químico, físico, neurológico, y hace polvo la leyenda de un sabio recompensado por la gracia tras un largo y paciente trabajo de observación científica, casi siempre sobre sí mismo y nadie más. Volvamos a Nietzsche. Dejemos de lado todo lo que se ha dicho. Agreguemos lo que no habrían advertido en su tiempo los primeros compañeros de la ruta del psicoanalista. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche apela claramente a, entre comillas, una psicología de las profundidades, cierra comillas, inédita, nunca vista, que debe buscarse y encontrarse. Si no, dice, debe inventarse, palabras de Nietzsche. Esa psicología será morfología y teoría general de la voluntad de poder. Cierra comillas. Ninguna relación con un psicoanálisis, matriz del psicoanálisis. Ah, ¿Cómo decirlo, querido? Mm, pues es que no. Vamos a continuar. Ahorita les digo el por qué no. Si agrupamos una serie de tesis diseminadas por el filósofo, que nunca dedicó una obra específica a la cuestión, ese es el punto, encontramos numerosas hipótesis, intuiciones, afirmaciones, pistas, opiniones que reaparecen a continuación apenas transfigurados, como no sea por la magia de los neologismos, en el corpus freudiano. Así, en Humano demasiado humano de Nietzsche, la idea de que la madre actuaría como prototipo psíquico del esquema femenino sobre cuya base cada hombre construiría su relación con el otro sexo y la madre como primer objeto de investidura libidinal, la afirmación según la cual si no tenemos un buen padre tenemos que crearlo y el ideal del yo freudiano. Fíjense, todo eso de corrido, yo lo estoy interrumpiendo, pero ¿con qué propósito escribía Nietzsche? Y segundo, ¿con qué propósito escribía Freud? Antes de avanzar, y aquí voy a hacer una observación importante, Freud no escribía para, digámoslo así, hacer una observación de sí, de uno mismo. Ajá. Al Freud escribir esto, dinamiza. Ajá. Al Freud escribir todo aquello, digamos, apuntar al deseo, trastorna. La filosofía de Nietzsche pretendía, y esto es posible que aquí me equivoque, replantearse para sí mismo la filosofía. Ajá. Pero, ¿con qué objetivo? ¿Para qué? Vamos a continuar ahora sí. En Así habló Zaratustra, otro texto de Nietzsche. Dice Michel Onfray, la constatación de que el sueño procede de la economía del despertar y de que el sentido de cada uno de ellos, de los sueños, supongo, está oculto en la vida cotidiana del soñante y la proposición freudiana del sueño custodio del dormir, así interrumpe, expone e interrumpe. Eso es todo lo que dice. Luego continúa. En La Gaya Ciencia, otro texto de Nietzsche, pero también en Más allá del bien y del mal. Dos puntos. Palabras de Nietzsche. Bueno, explicadas otra vez y narradas por Michel Onfray. El consciente tiene por origen un inconsciente instintivo pulsional que es inaccesible al saber y la doctrina arquetípica, arque- la doctrina arquitectónica del inconsciente psíquico. Ya, es todo lo que dice. Es que es así como, es que la relación está en Michel Onfray. Es que, en serio, eh, está acusándolo de ladrón, pero para nosotros, demostrar que una persona robó a otra, tenemos ciertamente que encontrar aquello que era posesión del primero, ahora en posesión del otro. Ajá. Pero eso aplica en el mundo físico. Con las ideas no estoy tan seguro, porque entonces
nadie pensaría nada. Ajá. Dice el texto. A ver, ¿en dónde me quedé? La Gaia Ciencia. Aquí está. En Genealogía de la Moral de Nietzsche. El papel dinámico del olvido como factor de mantenimiento del orden psíquico y la teoría freudiana de la represión. Es decir, es lo mismo, dice Michel Onfray. Otro punto, la relación entre práctica del ideal ascético y construcción de una identidad patológica y etiología sexual de las neurosis. De las neurosis. Otro punto, la constitución del alma por una vuelta de los instintos sobre ella misma, supuestamente atribuida a Nietzsche. Y las dos tópicas de la economía libidinal. ¿Cuáles dos tópicas? No dice. Otro punto, el papel patógeno de la civilización, que, a través de la moral y la religión, sofoca los instintos, masacra la vida y genera malestares individuales y colectivos. Y, es decir, compara, primero Nietzsche, ahora va Freud. El papel inhibidor de la censura sobre el inconsciente y luego, tras el cambio de paradigma de la segunda tópica, el trabajo del super yo sobre el ello para constituir el yo, sin hablar de toda la trama analítica de El malestar en la cultura de Sigmund Freud y la implicación del autosacrificio en la economía de la producción de la crueldad y las relaciones entre heridas narcisísticas y genealogía del masoquismo. Otro punto, la plástica de los instintos que, inhibidos aquí, salen en otra parte transfigurados y la doctrina de la sublimación, para terminar en el anticristo de Nietzsche, hermoso, la puesta en perspectiva del odio al cuerpo, la incitación cristiana a renunciar a la vida aquí y ahora y a la producción del nihilismo, la enfermedad de la civilización occidental. Y ahora viene lo que supuestamente dijo Freud, la crítica de la moral sexual dominante y más adelante la denuncia del papel perverso de las religiones como neurosis obsesivas colectivas. Eso es falso. Otras tantas pistas para encarar la pesquisa de las criptomnesias freudianas en el solo terreno del Nietzscheano. En el solo terreno Nietzscheano. Ok, queridas, queridos, ahí finaliza el tercer capítulo de Freud, el crepúsculo de un ídolo. Y pues miren, es que básicamente lo que está diciendo Michel Onfray es pobres aquellos de los freudianos porque nunca leyeron a Nietzsche. Y al mismo tiempo Freud se robó todo de Nietzsche. Pero, caramba, si eso fuera cierto, entonces leer a Nietzsche sería lo mismo que leer a Freud, y eso no es verdad. Y segundo, he dicho que el psicoanálisis no se propone salud mental. Ajá. ¿Qué se propone el psicoanálisis? Les pregunto. Al mismo tiempo, creo que sería importante o valioso contestar la pregunta que estoy formulando, porque tiene que ver justamente con la diferencia que no está señalando Michel Onfray entre la obra de Freud y la obra de Friedrich Nietzsche. Ajá. Mm, si el propósito del psicoanálisis no era la salud mental, lo que Freud descubre como la cura analítica es una forma de amor. Ajá. Una forma, no toda la forma, no todo el amor. Ujú. Una forma, digamos, bastante superficial, bastante amañada. No por Freud, que ese es el punto. No por el psicoanálisis, no por el analista. El analista tiene que saberse amado y odiado al mismo tiempo. El analista tiene que aprovechar ese afecto y aprovechar no para sí mismo, sino para el fin del análisis, que es, puedo decirlo así, la autonomía, la libertad, la, ¿cómo decirlo? La novedad. Ajá. He ahí, como yo podría nombrar ahorita,
un fin de análisis, que por supuesto podría darse en 5 minutos, podría darse en 8 años, no lo sé, porque no hay un camino único a eso. Hay gente que jamás tendrá eso, y hay gente que justamente lo que ellas van a querer, aunque tengan 15, 20, 30, 40, 60, 80 años, es que alguien piense por ellos. Ajá. Es por eso que les digo, la libertad, la autonomía, el poder que brinda el psicoanálisis no es para todos, queridas y queridos. No es una solución universal a un problema universal. Esa posibilidad, libertad, autonomía, poder, es algo eterna y permanentemente ahí presente. Y hay gente, hay individuos que ya lo solucionan al entrar en sectas, que ya lo solucionan al entregarse pasivamente o activamente a psicólogos, psicólogas, psiquiatras, ¿cómo se les dicen? Encantadores, no, es otra palabra. Carismáticos. La libertad, la autonomía y el poder que estoy nombrando como el fin del análisis, como el objetivo, la función, el para qué del psicoanálisis, no cualquiera lo sostiene. No solo es cuestión de alcanzar, es cuestión de sostenerse, porque hay un costo, queridas y queridos, y es un costo más allá de lo económico. Es un costo que no puede simbolizarse, no puede determinarse económicamente. Sin duda es una vida nueva, sin duda, pero con una vida nueva viene un renacimiento y viene justamente un sostente con tus pies. Haz algo con tus manos, de ti para ti, y de ti para todos aquellos con los que quieras compartirte. Es descarnado, es tremendo. Ahora, ¿la filosofía de Nietzsche lo llevó a eso? No. La filosofía de Nietzsche, nos guste o no, llevó a Nietzsche a la locura. Nos guste o no, dice justamente un texto bíblico. El árbol se conoce por sus frutos. Ujú. Y están viendo en pantalla algunos de los frutos de Sigmund Freud. Algunos. Hay muchos. A pesar de que yo no lo conocí, me alegro de conocer su obra. Y me alegro de la libertad y el poder, la autonomía que me ha dado. Poca gente puede decirse dueño de sí. Poca gente quiere decirse dueño de sí. Pero, queridas, queridos, vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos el viernes, ahora sí, para Vida y obra de Sigmund Freud, ¿vale? Cuídense mucho. Bye.